¿Creen ustedes en Dios? Probablemente cada persona tenga su propia forma de responder. Hay quienes reconocen la existencia de un ser omnisciente y omnipotente que creó el mundo y quienes no lo hacen. Cada uno decide libremente hasta qué punto considera que la religión coincide con las teorías actuales acerca del nacimiento y la evolución del universo. Por ejemplo, la Iglesia Católica considera que teorías como la evolución o el Big Bang no contradicen la postura de la Iglesia. Hola a todos. Pero dejando de lado los debates religiosos, ¿qué harían ustedes si oyeran que los científicos han descubierto algo relacionado con el origen del universo? ¿Les ha despertado la curiosidad? Amigos, esto es Pangea. Vamos a analizar todo esto a continuación. ¡Comencemos! El problema cuántico. Una de las primeras cosas que aprende cualquiera que haya oído hablar un poco de física cuántica es el fenómeno llamado dualidad onda-partícula. A escala microscópica, la misma partícula, bajo distintas condiciones, presenta propiedades tanto de partícula como de onda. Vinculado a esta dualidad onda-partícula se encuentra el llamado efecto del observador. En realidad, se trata de un fenómeno bien conocido. La magnitud física en cuestión se ve alterada por el mero hecho de intentar medirla. En general, esto se atribuye a defectos inherentes en el propio instrumento de medición. Por ejemplo, para observar algo con un microscopio normal, debemos iluminar ese algo con luz. Sin embargo, los fotones interactúan con la materia y pueden alterar su estado. Por esta razón, cuando se quiere medir un parámetro relevante, se suelen usar varios métodos en vez de uno solo. No obstante, en física cuántica, el efecto del observador es algo ligeramente distinto. Dicho en términos simples, se resume así. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuanto más precisamente se intenta determinar un parámetro de la partícula, más difícil se vuelve conocer los demás parámetros. Mientras ninguno de los parámetros está definido, la partícula se halla en una superposición de todas las posibilidades concebibles. Pero en cuanto el observador interfiere, la función de onda colapsa y solo queda una de todas esas opciones. Aquí es importante aclarar la terminología. Como ya estarán acostumbrados los que ven este canal, los científicos suelen usar las palabras con un significado diferente al que maneja el público en general. El efecto del observador no es ninguna excepción. En este contexto, observador no se refiere a la persona que ve la partícula, sino a cualquier dispositivo de medición. Asimismo, quien observa la partícula en el sentido cotidiano sin pretender medirla, no es considerado observador desde ese punto de vista. En este caso, el observador no necesita ser una entidad inteligente. Veamos un ejemplo muy sencillo. En la vida diaria, usamos con mucha frecuencia las medidas de una cucharadita o una cucharada. Estas unidades no son especialmente precisas, pero resultan suficientes para la cocina o ciertos medicamentos de venta libre. En promedio, una cucharadita contiene alrededor de 5 gramos de un producto en polvo o 5 mililitros de un líquido. Ahora bien, supongamos que dejamos una cucharadita a la intemperie durante una fuerte lluvia. La cucharadita se llenará con una cantidad de agua acorde a su tamaño. En este caso, el utensilio funciona como un observador en el sentido físico, midiendo la cantidad de líquido sin intervención humana. Y por supuesto, no posee inteligencia alguna. De algún modo ha alterado las propiedades y el comportamiento de las moléculas de agua que contiene, provocando un colapso de la función de onda. Al menos, ya no caen libremente ni se dispersan sobre el asfalto. Además, es posible que surjan otros cambios como resultado. Por ejemplo, la cuchara podría oscurecerse, o la presencia de bacterias en el agua podría variar. Incluso, si en lugar de una cuchara usáramos un cubo, este podría convertirse en un estanque, capaz de albergar con el tiempo una pequeña biosfera con algas y microorganismos. Desde luego, consideramos aquí varios efectos cuánticos interesantes, pero esto es básicamente la forma en que opera el efecto del observador a escala microscópica. Una vez que la partícula es medida y, por así decirlo, organizada,
Esta modifica sus propiedades y su comportamiento, pudiendo dar lugar posteriormente a la formación de un nuevo sistema. Reiteramos que el observador no tiene que ser inteligente ni tener conciencia del proceso. Y es por esto que no funciona la reciente metodología de la llamada psicología cuántica, que afirma que si deseamos algo con mucha fuerza, se produce un efecto del observador y nuestro deseo se manifiesta para que lo recibamos del universo. Tal pretensión es tan absurda como afirmar que el cubo del ejemplo anterior puede materializar el agua o que la cantidad de agua en su interior se ajusta a lo que éste desea. Claro que podemos manipular la cantidad de agua en un cubo, pero eso no tiene nada que ver con este tema. En definitiva, desearlo simplemente no es suficiente para que se cumpla. ¿Quién creó el universo? A menudo se oye decir que la dualidad onda-partícula se aplica solo a partículas individuales y no a objetos macroscópicos, es decir, aquellos que podemos ver a simple vista. Sin embargo, en realidad no siempre es así. Por un lado, las partículas pueden manifestar un comportamiento ondulatorio como parte de un conjunto. Las olas del mar son un buen ejemplo de ello. Pero, por otra parte, un objeto cuántico no es ni una onda ni una partícula en el sentido clásico. En cualquier caso, todo lo que existe en el universo está compuesto por partículas elementales. Además, no hay tantas variaciones de partículas elementales. Es decir, las partículas elementales son como ladrillos que se usan para construir diversas estructuras. El hierro y el helio casi no tienen nada en común, salvo que ambos están hechos de protones, neutrones y electrones idénticos. Si cada una de estas partículas existiese en un estado de superposición de todas sus propiedades posibles, podríamos decir que todo el universo estuvo en ese mismo estado hasta que apareció un observador. En el capítulo anterior vimos el ejemplo de las gotas de lluvia que caían libremente hasta que se depositaron en un cubo, formando un nuevo sistema. Algo parecido ocurrió con el universo. Ahora, veamos el nacimiento del universo desde la perspectiva de la física cuántica. Antes del Big Bang no había nada, ni siquiera el vacío. Esto se debe a que el vacío sigue siendo un tipo de espacio. Esto explica por qué, poco después de su nacimiento, el universo se expandía a una velocidad muy superior a la de la luz. En otras palabras, el universo no se expandía hacia un exterior, sino en su interior, y cada punto del universo permanecía en reposo. Sin embargo, en la física cuántica no existen los conceptos de nada o de vacío absoluto. Incluso en un vacío perfecto, surgen fluctuaciones de partículas que generan pares de partícula y antipartícula. Bajo condiciones normales, la partícula y la antipartícula se aniquilan inmediatamente, devolviendo al espacio la energía consumida al crearse. Por ello no se produce ninguna interacción medible físicamente. Se considera que el universo antes del Big Bang se encontraba en un estado similar. No está claro si el concepto de tiempo es aplicable a dicha situación, pero es posible que ese estado se haya prolongado durante un periodo muy largo. Sin embargo, en algún momento, una partícula evitó la aniquilación con su antipartícula, provocando una intensa reacción en cadena que dio origen al universo que conocemos. ¿Cómo pudo suceder algo así? Precisamente se debió al efecto del observador que mencionamos en la primera parte de este video. Aquí surge un problema. ¿Quién o qué podría haber cumplido la función de dicho observador? Como recordarán, el observador no tiene que ser forzosamente un ser inteligente. Por lo tanto, afirmar que los científicos han probado la existencia de Dios sería un tanto apresurado. Tal vez quien desempeñó el papel de observador fue un agujero negro. De hecho, la radiación de Hawking ocurre en el horizonte de sucesos de un agujero negro, cuando el par de partículas generado espontáneamente en el vacío no se aniquila. En lugar de aniquilarse, una partícula del par cae en el agujero negro mientras la otra se aleja. ¿No es esto exactamente lo que estábamos buscando? Es cierto que el agujero negro no mide nada como tal, pero hay pocos parámetros que determinan su comportamiento. Estos parámetros son la masa, la carga y la velocidad de rotación.
Según estos valores, el agujero negro construye el espacio que lo rodea. Antes señalamos que quizás sería más preciso llamar al observador un organizador. En otras palabras, organiza las partículas de acuerdo con esos parámetros. Es posible que la interacción entre la radiación de Hawking y otras partículas fuera el detonante de la reacción que conocemos como Big Bang. Pero si el agujero negro apareció en un lugar donde no había absolutamente nada, ¿de dónde surgió? La cosmología moderna propone varias hipótesis sobre cómo era el universo antes del Big Bang. Según una de ellas, el universo observable repite de forma constante ciclos de expansión y contracción. Cuando termina un ciclo, todo el universo colapsa en un único y gigantesco agujero negro, que eventualmente explota, dando inicio a una nueva etapa. Lo importante es recordar que todo agujero negro contiene toda la información de aquello que cayó en su horizonte de sucesos. En otras palabras, cuando el universo anterior colapsa y se produce el Big Crunch, se forma un agujero negro gigantesco. En él permanece la información del universo anterior, lo cual sirve como una especie de copia de seguridad. O más exactamente, en el instante en el que el agujero negro emite el primer cuanto de radiación de Hawking, surge nuestro universo observable, y esa información actúa como un modelo que construye nuestro universo. De este modo, el agujero negro se convierte en el verdadero creador del universo, y podría ser la causa primera de toda existencia. Tal vez podríamos extraer de aquí alguna gran conclusión filosófica, pero como ya hemos cumplido nuestra tarea de hoy, dejaré esa reflexión en sus manos. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Les agradeceré mucho su apoyo. Hasta la próxima. Adiós.